Hola a todos y todas, mi nombre es Almadelia Pérez, soy psicóloga escolar del Departamento de Psicopedagogía. El día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Israel Hernández Martínez, quien es psicólogo clínico y terapeuta de pareja, sexólogo por parte de IMESEX y defensor de los derechos sexuales, coordinador de Sexología, Conciencia y Corazón, difusor de educación sexual, reproductiva y salud mental. Él nos dará una guía práctica sobre sexualidad para padres de adolescentes. El objetivo es que ustedes conozcan algunas sugerencias ante problemáticas actuales en el mundo adolescente. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. ¿Estoy bien? Gracias por haberme invitado. Con mucho gusto. Oye, sabemos que a veces los adolescentes se cohíben al hablar de sexualidad con sus padres y a su vez estos pueden incomodarse al tocar el tema con sus hijos e hijas. ¿Podrías comentarnos cuál es el papel de los padres en el desarrollo y descubrimiento de la sexualidad en la población adolescente? Bueno, por lo que sería el ideal del papel de los padres en el desarrollo de sus hijos e hijas, pues también es el cómo les estoy acompañando en este descubrimiento, porque durante la adolescencia también es una etapa de descubrir mi identidad, y la identidad no solamente relacionada a mis gustos o el grupo social con el que me empiezo a relacionar, también esa identidad es qué pasa con mi sexualidad, qué pasa con mis gustos, con mis deseos, con mis preferencias, mi identidad de género. Todo eso va a desarrollarse poco a poco, que si bien no hay una edad propicia ni final, porque uno puede seguir desarrollando y descubriéndose con el pasar de los años y hasta décadas después, sí es muy común que en la adolescencia se empiecen a dar estos cambios. Por lo que lo importante es que el padre esté acompañando, esté escuchando, sea un lugar de cobijo y apoyo, que yo sé que es difícil muchas veces para los padres, pues entender sobre todo qué pasa con la sexualidad en la actualidad, cuántos temas nuevos hay de sexualidad. Claro que podemos ver, bueno, ¿qué pasa porque mis hijos están hablándome de esto nuevo que no sabía, o me están comentando esto que se me hace muy, tal vez muy extraño a lo que yo estaba acostumbrado, y qué puedo hacer para acompañarle y mínimo escucharle, ¿no? Claro, tal vez yo no sepa mucho del tema, pero puedo querer saber más y preguntarle, oye, dime, cuéntame, y crear este espacio, ¿no? Que sería por medio de mucha confianza que le otorguen el padre a los hijos, y cómo se permiten generar, pues, espacios de escucha. Una constante evolución, ¿no? Donde incluso hay diferentes generaciones y las creencias son diferentes. Por Mm, supuesto. Anteriormente era muy común que los embarazos no deseados se presentaran con mayor frecuencia. Actualmente, ¿cuáles son los principales riesgos que existen en los adolescentes con respecto a la práctica de su sexualidad? Es que hay muchos riesgos que podríamos ver, y creo que es importante delimitar a qué nos referimos con riesgo como tal. Porque el riesgo pueden ser tanto infecciones de transmisión sexual, puede ser el riesgo a los abusos sexuales, los riesgos a la violencia que se establece en México, donde hay ciertas poblaciones que están siendo vulneradas, sobre todo en temas de su sexualidad, de su género, de su identidad de género, o en los riesgos que contraen de que, puedo estar embarazándome a una temprana edad y teniendo esta responsabilidad de qué hago, ¿no? Con este producto que se está desarrollando. Entonces creo que es importante ver, pues, a qué riesgos nos referimos, si a todos estos o algunos en específico. Claro. Por ejemplo, para estos tipos de riesgo que son muy variados y que depende de la situación por la que un adolescente esté pasando, me imagino que hay recomendaciones específicas para cada uno de estos riesgos, ¿no? Como algo más puntual que se pueda hacer. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Bueno, por ejemplo, hablando de embarazo en la adolescencia, lo que se podría ayudar muchísimo es, bueno, en todo sería básicamente resumido educación de la sexualidad, que tiene que ser científica, actualizada, y pienso yo desde una perspectiva bastante humanista, para entender cómo la sexualidad es tan variada
y que esta educación, desde mi ideal, tendría que ser en edades muy tempranas para que ya los adolescentes cuenten con los suficientes recursos para manejarse en todo esto. Ahora hablando de forma particular, pues en el caso de embarazo sería cómo hablar de métodos antifecundativos para evitar los embarazos, ¿no? Como métodos de barrera que son el condón, algunos otros métodos, pastillas anticonceptivas, espermicidas, lo que son el DIU, el implante, todo esto que pueden servir a la población para que sepan que existen estos métodos, ¿no? Que yo sé que muchos padres quisieran que tal vez los hijos no empezaran su actividad sexual pues a ciertas edades, pero la realidad es que es muy difícil decirle al hijo, no empieces, no hagas esto, que creo yo que del de no lo hagas y no tener información, coloca al joven en más riesgo que darle la herramienta, ¿no? Porque independientemente los jóvenes, querámoslo o no, van a empezar su vida sexual porque van a tener cierto interés. Pero un joven que tiene la educación tendrá las herramientas y muy probablemente tendrá también la madurez emocional para definir si quiere empezar su vida sexual ya a cierta edad o si todavía uno se encuentra preparado, preparada o preparade. Que esto lo podríamos ir revisando, ¿no? Y con esto disminuir los riesgos de un embarazo o dichas posibilidades, ¿no? Con estos métodos antifecundativos. También hablando de ITS, pues aquí también se irá básicamente lo mismo, hablar del uso del condón, el uso correcto del condón, este, también hablarles de cuáles son las infecciones, cómo se transmiten y algo muy importante, que una infección no es el fin del mundo, porque cuando pensamos eso, por mucha vergüenza mucha gente no acude al médico, porque creen que se le va a juzgar, que está mal, que es algo sucio, pero la infección cualquier persona la puede llegar a contraer y lo importante es reconocerla para desde esta responsabilidad ir a checarme cada cierto tiempo, hacerme pruebas, y en caso de que ya la hemos contraído, pues cómo me hago responsable pues para aliviar los síntomas o si es una infección que puede desaparecer, pues qué métodos o con quién voy para acudir a esto, ¿no? En los riesgos de violencia, pues creo que aquí sí es una cuestión de mucha concientización que no solamente cae en la población joven, creo que es algo que tendría que hacerse a nivel general, a nivel sociedad, porque claro, podemos decirles a los jóvenes en las escuelas que pues haya más respeto, que procuren la empatía, eliminemos aspectos del bullying para no estar ofendiendo o agrediendo a personas, a compañeros que puedan formar parte de ciertos grupos vulnerables dentro de la diversidad sexual. Y claro, que tal vez en la escuela se podrían aplicar, pero qué tanto estos jóvenes terminan siendo violentados en la calle. Y creo que es una labor un poco más complicada, pero que por supuesto podemos ir a estar haciendo para reconocer de que las poblaciones existen, homosexuales, bisexuales, personas trans existen y pues terminan teniendo derechos como todo mundo, porque personas siguen siendo. Así que creo que habría que ver cómo esto lo vamos implementando a nivel más general. Claro, notamos cómo muchos de estos temas que viven los adolescentes se dificulta la comunicación con sus papás. Creo que ya no te veo. Estas situaciones que nos comentan y que vemos que los adolescentes viven día con día, a veces es difícil llevarlo a la comunicación con los papás. ¿Cómo, hay alguna recomendación que tú tengas para los papás sobre cómo generar esta confianza en sus hijos para que se acerquen? Lo ideal para establecer esa confianza, creo yo, no tendría que esperarse hasta la adolescencia para buscar acercarnos y generar vínculos. Creo que lo ideal sería empezar a trabajarlo desde que, pues, este adolescente ya era un pequeño, porque lo importante, mucho del desarrollo que tengamos como nosotros va a tener que ver el tipo de vínculo, el tipo de desarrollo que vivimos cuando éramos muy pequeños. Si nuestros padres fueron muy estrictos, muy serios, muy rígidos, y lo vimos en una edad muy temprana, muy pequeña, por más que el padre busque ahora generar un diálogo abierto cuando el adolescente está en sus 13, 14 años, va a serle difícil porque fue lo que conoció antes, el cómo me voy a acercar. Así que creo que antes de decir, pues ya de adolescente me acerco, es el cómo me acerco cuando está pequeño, cuando está pequeña,
y establecemos estas relaciones de confianza y de seguridad, ¿no? Y pues obviamente si ya fuimos una familia rígida, una familia donde tal vez generamos no mucha confianza, pero ahora queremos hacer esos cambios cuando está adolescente, sí sería importante la paciencia y el autoanálisis, ¿no? De qué estoy haciendo, cómo me estoy acercando, le estoy buscando generar a mi hijo un espacio donde se sienta escuchado, donde se sienta validado en lo que siente, porque también es esto, ¿cuántos padres quieren acercarse al hijo y cuando el hijo les empieza a decir, oigan, creo que tal vez no soy heterosexual? ¿Cuántos padres dicen, no, 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 es una etapa, es una fase? Y el hijo lo que espera no es escuchar esto, cuando lo escucha tiende a, mejor ya no hablo, mejor ya no digo, porque no se me está comprendiendo. Y si el padre dice, bueno, escúchame, quiero saber, bueno, te escucho, quiero saber qué está pasando, dime, cuéntame cómo te das cuenta o cómo te sientes con esto, el hijo pudiera sentirse más abierto poco a poco a expresarlo y permitirse el abrirse más. Y es lo importante, no juzgar, principalmente escuchar, validar y generar un espacio de cobijo. Claro. Eh, Carlos, ¿hay alguna recomendación que nos puedas compartir sobre cómo responder cuando un adolescente se acerca a sus padres y expresa dudas sobre temas de sexualidad? Lo importante sería que el padre primero preguntara de dónde surge esa duda, ¿no? O dónde escuchó tal término, qué sabe de tal término, ese tipo de cosas, ¿no? Que el hijo puede decir, oigan, escuché acerca de esto y puede ser incluso una práctica sexual y es un hijo adolescente muy joven que aún no sabe de qué se refieren los compañeros de escuela con esta práctica. Entonces el padre puede preguntar antes de decir, ¿pasa esto? Puede decirle, ¿de dónde lo escuchaste? ¿Qué sabes sobre ese tema? Y así puede el padre saber hacia dónde dirigir la conversación o si tal vez lo importante sea ir más atrás, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir con padres que descubren a hijos adolescentes que están consumiendo lo que es, lo que es pornografía, ¿no? Y muchas veces es como de te regaño, te castigo por ver esto, pero antes de eso es como, ok, ya lo descubrí. Creo que sería importante saber por qué lo está viendo, qué curiosidad tiene por estar viendo esto, qué sabe de esto, qué le llamó la atención, qué curiosidades hay, porque sí puede aliviar muchísimo la inquietud del hijo adolescente. Desde mi postura de mamá o papá, ¿cómo puedo manejar los temas relacionados a la diversidad sexual? Y si me está costando trabajo aceptar su diversidad, ¿qué debo hacer yo? Ok, creo que sería primero importante escuchar y poder preguntar, ¿no? O averiguar. Si no conozco mucho de los temas sobre diversidad, ¿con quién acudo que me pueda dar una información clara e informada, ¿no? Y tal vez aquí sí pudiéramos ser como especialistas en salud mental, que yo sé que no somos los mayores expertos muchas veces, pero creo que pudiera ser un ambiente mucho más neutro para decir, pues estas sexualidades existen, existe más allá de lo que conocemos como heterosexualidad, existe todo esto, existe más allá de esta identidad de género que asociamos como lo normal y cómo a veces lo normal no es la única posibilidad, sino que lo normal suele ser muchas veces métodos para cerrar nuestra sexualidad a una sola forma y cómo pregunto y averiguo, ¿no? Cómo me acerco pues a gente que pudiera conocer más del tema, que yo sé que tal vez en un principio es difícil, pero vamos a ver cómo hay más, no más perspectivas aparte, ¿no? Y si es difícil entender la sexualidad de mi hijo, de mi hija, creo que también habría que revisar qué está pasando conmigo, que me es difícil aceptar su sexualidad. ¿En qué me está afectando a mí tener un hijo que puede ser bisexual, que puede ser pansexual, ¿no? ¿Por qué me está afectando y qué me genera a mí esta cuestión? Que puede ser desde los tipos de crianza que tuve, qué me enseñaron sobre la vida, sobre la sociedad, qué creencias tengo yo, qué patrones familiares vi en mi familia que no sé si continuar o de los cuales sí estoy muy de acuerdo o que me son difíciles porque cierto antepasado me dijo que eso no era. Y creo que a partir de ahí nos llevaría a cuestionarnos mucho
Y desde este cuestionamiento, pues ahora sí tal vez permitirnos hablarlo más, porque sí me es muy llamativo de qué está pasando entonces con el padre, que le es difícil aceptar que el hijo está más allá de la norma. Eh, Carlos, pues para cerrar, ¿hay alguna recomendación que puedas hacernos con respecto a este tema o hacerle a los papás? Alguna recomendación, yo quiero que pudiera ser tal vez acercarse pues a ciertos grupos colectivos activistas que hablan acerca de diversidad, como mínimo para escuchar, ¿no? Escuchar qué están diciendo, qué están hablando y a escucharnos con la perspectiva del vamos a aprender, vamos a ver qué más hay, ¿no? Porque cuando nos acercamos desde la mirada crítica, desde el juicio, va a ser muy difícil aprender. Si nos acercamos el, bueno, vamos a ver qué otra perspectiva hay, qué puedo aprender de aquí, qué cosas pueden ser importantes para mí de todo esto, pudiéramos poco a poco ir replanteando mucho de esto, ¿no? De que, qué más hay en este mundo o cómo pueden mis hijos tener otra forma de ser igual saludables para ellos y que está bien porque la realidad es que el ser humano es bastante diverso y diversidad sexual no solamente creo que es hablar de población LGBTIQ+, creo que también diversidad es hablar de que cada persona es completamente distinta y, por ejemplo, 12 hombres heterosexuales no son ni siquiera iguales entre sí, ni dos mujeres heterosexuales. Algo van a tener diferente en su forma de ser, incluso en su forma de vivir la sexualidad, y es completamente válido, siempre y cuando para ellos sea saludable, para ellos sea placentero, para ellos pues sea una forma pacífica, sin violentarse, sin violentar a nadie, de vivirse, ¿no? Claro. Bueno, pues con esta información que nos brindas, creo que hay un aporte a algunas formas en las que se puede manejar la sexualidad con los adolescentes. Yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por ilustrarnos con esta información. Muchas Claro, gracias, muchísimas Carlos. gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy bonito hablar de esto. Creo que igual se podría hablar muchísimo más de esto. Es una información creo que muy superficial sobre lo que se puede hablar porque puede haber muchísimo más detrás. Pero pues siempre y cuando, desde mi perspectiva, sea una invitación, sobre todo a los papás, a permitirse hablar, escuchar, conocer más de sus hijos, hijas, hijes y de qué está pasando ahí para generar pues, redes de apoyo y vínculos saludables con tu familia y tus queridos, creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por